Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre factores de seguridad. Quizás los habrán escuchado nombrar anteriormente en resistencia a los materiales o en alguna otra materia, pero los factores de seguridad a lo que se refieren generalmente siempre son a una relación de lo equilibrante versus lo que desequilibra, ¿sí? Desequilibra, ¿sí? En hidráulica de suelos lo que relacionamos mediante el factor de seguridad pueden ser dos tipos. Podríamos relacionar como factor de seguridad, en el caso de filtraciones y demás, al peso efectivo del suelo contra la presión de filtración, ¿sí? O la fuerza de levantamiento. Esto entonces es el peso efectivo del suelo. Sí, generalmente se calcula usando peso sumergido, si es que está bajo agua, ¿sí? Y esto acá sería la fuerza de levantamiento debido a la filtración, ¿sí? Otro factor de seguridad que podríamos tener en cuenta sería el que relaciona el gradiente crítico contra el gradiente existente, ¿sí? Si el gradiente existente es menor que el crítico, estamos seguros, ¿sí? Entonces vamos a relacionar, voy a poner acá I crítico versus I existente, ¿sí? Entonces, fíjense, podemos hacer este análisis. Si aumenta la fuerza equilibrante, aumenta el factor de seguridad. Por lo tanto, para que el factor de seguridad esté en su condición límite, o sea, límite de la falla, debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces, lo que buscamos nosotros, como ingenieros, es que el factor de seguridad sea mayor que 1, ¿sí? Generalmente, depende del área en la que estemos, generalmente puede ser mayor que 1,5, que 2, que 3, depende de la incertidumbre que tengamos con respecto al material, ¿sí? Influye la incertidumbre, influye también el tipo de estructura, influye generalmente lo que conocemos, ¿sí? El conocimiento que tenemos sobre la obra, sobre el suelo y demás. Entonces, nosotros siempre buscamos que este factor de seguridad sea mayor que 1. Por lo tanto, lo que buscamos siempre es que la fuerza equilibrante sea mayor que la que desequilibra, ¿sí? En este caso, de este factor de seguridad, buscamos que el peso del suelo sumergido sea mayor que el de la fuerza de levantamiento. Y acá en el caso del gradiente crítico, buscamos que el gradiente crítico sea mayor que el gradiente existente, ¿sí? Acuérdense que el gradiente crítico dependía del peso sumergido sobre el gamma del agua, ¿sí? Depende solo del material. En cambio, el gradiente existente depende, ¿sí?, de la diferencia de nivel y de la longitud que recorra la muestra, ¿sí? En este caso, si tomamos entre estos dos puntos y esta es la muestra y esto es L, y acá tenemos dos piezómetros en la entrada y en la salida, acuérdense, el gradiente existente va a ser este delta H sobre la longitud que recorre, ¿sí? Bien. Y en este caso, lo equilibrante va a ser, lo que desequilibra va a ser el gradiente existente, que nos debe superar al gradiente crítico,
¿sí? En el caso de pilotes específicamente, vamos a ver un poquito. Bien, en el caso de estudio de falla para pilotes, ¿sí? Donde la filtración subterránea puede causar oscilaciones del suelo, ¿sí? Algún tipo de falla, lo que hizo Terzaghi, ¿sí? Según sus investigaciones, logró definir que generalmente necesitamos investigar qué pasa en esta zona. Esta zona en D sobre 2, ¿sí? Teniendo en cuenta D como la profundidad a la que se hinca el pilote, ¿sí? Esta es D. Que en D, y en D sobre 2 va a ser la zona en la que el suelo puede oscilar o puede colapsar, ¿sí? Esta zona. Por lo tanto, esa es la zona que debemos estudiar para saber qué factor de seguridad tenemos, ¿sí? En esa zona lo que debemos determinar sería el factor de seguridad, que va a ser igual al peso sumergido, ¿sí? De toda esa zona, de esa D por D sobre 2, por una longitud unitaria, ¿sí? Longitud igual a 1 en profundidad, dividido la fuerza de levantamiento, ¿sí? Entonces, el peso sumergido va a ser igual a D por D sobre 2, ¿sí? Por el gamma saturado menos el gamma del agua, o sea, gamma sumergido, y nos va a dar igual el gamma sumergido por D al cuadrado sobre 2. Eso va a ser nuestro peso. Y en cuanto a la fuerza de levantamiento U, ¿sí? Esta va a ser igual a el promedio, ¿sí? De la presión de filtración en A y en este, ¿sí? Si hacemos presión en filtración en A más presión en filtración en B dividido 2, esa sería la presión de filtración promedio, ¿sí? Y va a ser igual a la presión de filtración promedio en esta zona, ¿sí? Entre estos dos puntos, por D sobre 2, ¿sí? Por el ancho sobre la que está aplicada esa presión de filtración, ¿sí? Que va a tender a ser mayor en un lado que en el otro, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa presión de filtración? Acuérdense que la presión de filtración en un punto, por ejemplo en el A, va a ser igual a la diferencia entre la presión hidrodinámica en A menos la presión a vencer en A, ¿sí? Entonces, la presión hidrodinámica en A, ¿a qué era igual? Presión hidrodinámica en A, ¿sí? Va a ser igual a la hidrostática, que es H1 más D, menos la pérdida de carga, o sea, el número de equipotenciales hasta A, para eso hay que hacer la red de flujo, por el delta de caída entre cada una de esas redes equipotenciales, por el gamma del agua. Y la presión a vencer en A va a ser igual a esta, ¿sí? Va a ser igual a H2 más D, ¿sí? Por gamma del agua. Restando estas dos, vamos a tener la presión de filtración en A. Lo mismo calculamos para B. ¿Qué va a cambiar en B? En B lo que va a cambiar va a ser esta zona, ¿sí? Va a ser la parte de número de equipotenciales hasta B, ¿sí? Porque el resto de los parámetros, la presión a vencer y la hidrodinámica, esta zona sí va a ser lo mismo para B. Lo único que va a cambiar entonces va a ser el número de equipotenciales hasta B. Por eso es importante que hagamos la red de flujo. Y bueno, simplemente reemplazamos los valores acá
y vamos a obtener el factor de seguridad. Y en el caso del ejercicio que desarrollamos en clase de que cuando el gradiente existente llega al gradiente crítico, las tensiones efectivas son nulas, ¿sí? El factor de seguridad sería igual a 1. ¿Sí? Si calculásemos el factor de seguridad nos daría igual a 1 porque se igualan los gradientes. ¿Sí? Lo que buscamos generalmente para la estabilidad es que los gradientes sean los mismos. Y con eso terminamos la explicación sobre factores de seguridad. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like.